Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar del misterio de la quinta fuerza, relacionada con una partícula muy especial, muy evasiva para los científicos, llamada bosón oscuro, que también es conocido como fotón oscuro, y su interacción con la materia oscura. Además, vamos a complementar esta información con noticias de actualidad en las cuales varios científicos aseguran haber encontrado una partícula que podría coincidir con el enigmático bosón oscuro. Si esto es así y se confirma, lo va a cambiar todo. El símil es el mismo que utilizar herramientas de piedra y pasar directamente a un ordenador. La revolución es enorme. Porque claro, tenemos que comprender que todo lo que observamos en el universo, la materia, es el 5% de lo que supuestamente se cree como total. Fijaos, esta imagen nos muestra el fondo de microondas. La materia se agrupa, vemos patrones, vemos la temperatura de la materia, cómo contrasta con el fondo oscuro y vacío. El 5% es la materia, también llamada materia bariónica, y lo demás es materia oscura. Aunque realmente no es así del todo. Ese 95% de todo lo demás no es materia oscura. Una gran parte es energía oscura y luego una menor parte de ese 95%, un 70 y pico, sería materia oscura. La energía oscura es diferente a la materia oscura, acordaos. La energía oscura es la que mueve las interacciones de la materia oscura y el resto. Sería más complejo que esto, pero no es, digamos que el 95% es lo que no sabemos explicar o lo que no podemos observar. Porque una particularidad que tiene la materia oscura es que realmente es invisible para nuestros instrumentos. Experimento importante, realizado por científicos húngaros, año 2015. Estos científicos presentan un estudio donde aseguran tener evidencias de una fuerza desconocida, que llamaron la quinta fuerza. Esta podría estar siendo provocada por una partícula llamada bosón oscuro. Para ello bombardearon litio contra átomos de belirio y estos se desintegraron en un electrón y en un positrón. Esto se tuvo que replicar años después, en el 2019 concretamente, se volvió a hacer lo mismo, pero utilizaron helio. El experimento consistía en bombardear tritio utilizando helio alterado. Generó en la desintegración un electrón y un positrón y nuevamente teníamos un pequeño pico en las estadísticas que decía lo siguiente: si sumamos la masa del electrón y la del positrón, debería ser la misma que la partícula madre, el helio alterado, que es de ahí donde se ha desintegrado y ha generado las dos. Pero encontraron un pequeño pico, que era un exceso pequeñito de masa en una de ellas. Y eso es imposible, a no ser que exista una partícula X llamada bosón oscuro que esté interactuando con la materia ordinaria. Hablamos a grosso modo de dos grandes mundos: el mundo de las fuerzas invisibles o materia oscura y energía oscura, y el mundo de la materia ordinaria. Pues lo que intentan encontrar es la interacción de ellas para poder certificar que así es, existe algo que lo conecta. Dato importante, el bosón oscuro es muy diferente a otros bosones, como el bosón de Higgs, por ejemplo. De hecho, el bosón oscuro es 9000 veces más pequeño que el bosón de Higgs. Esto es una enorme diferencia, por lo tanto, se vuelve mucho más esquivo, más difícil de detectar. El problema para la detección real del bosón oscuro reside en que está en medio de una tormenta de ruido, como símil para entenderlo. Es como si tuviésemos que encontrar un silbido entre una tormenta de rayos. Es difícil, pero no imposible. Eso es lo que intentan encontrar, la pequeña variación cuando volvemos a la partícula madre, después de la suma de las energías de las dos partículas que han sido resultantes de esta. Más datos. Veréis, existen ahora mismo en la actualidad dos estudios
publicados por el Physical Review Letters que son contradictorios entre sí. Uno no encuentra anomalía y otro sí que encuentra la anomalía. El que no encuentra la anomalía ha utilizado calcio para hacer esa interacción y luego la desintegración y la suma de las masas y no ha encontrado nada raro. Pero el que ha utilizado isótopos de iterbio sí que ha encontrado nuevamente un pico en la estadística, solo explicable por el bosón oscuro. Aunque ellos son un poco más cautos y dicen, ¿podría ser el bosón oscuro? O otra cosa, o otra partícula que aún no hemos descubierto que está generando ese pico, ese valor extra en la estadística. Ahora bien, si os fijáis al principio del vídeo he mencionado que también lo llaman fotón oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Esto es más complejo aún, pero según lo que he ido entendiendo e investigando todo esto, se puede explicar de la siguiente forma. En el mundo de la materia ordinaria, que es la que podemos observar y sentir a priori, los fotones interactúan en todo lo que conocemos. La luz, esa fuerza electromagnética, pues transporta los fotones e interactúa con la materia. ¿Qué pasa? Pues que tenemos el lado B. La materia oscura teóricamente también debería tener fotones oscuros, que serían los que interactúan de forma invisible con esa propia materia oscura. Digamos que es el mundo A y el mundo B, el visible y el invisible. Y a grosso modo y mal explicado, en el mundo invisible también hay fuerzas invisibles. Pero detectarlas podría ser. De hecho, en Italia se estaba intentando bombardear en una placa de diamante varios fotones que generarían en su desintegración electrones y positrones, pero habría una pequeñísima probabilidad de que en su desintegración generase un fotón oscuro. Lo mismo que antes estábamos hablando, un valor excesivo en las estadísticas, repitiendo una tras otra y tras otra vez el experimento. No os penséis que es hacerlo una vez y ya, no, hay que repetirlo innumerables veces. Si de verdad se encuentra el bosón oscuro, el fotón oscuro y demás, eso sería importantísimo, porque ya no tendríamos 4 fuerzas detectadas en la naturaleza. Recordemos, energía nuclear débil, la nuclear fuerte, la gravedad y el electromagnetismo. Tendríamos una más, la quinta fuerza, el bosón oscuro, que nos ayudaría a comprender la energía oscura y la materia oscura. Dato adicional, la energía oscura es la que interacciona con la materia oscura, es la que mueve varias franjas del universo hacia puntos indeterminados. Por ejemplo, hay una anomalía en el universo llamada el Gran Atractor. Su fuerza gravitacional es tan colosal que lo está atrayendo todo el universo visible, y no sabemos qué es. Pues lo que mantiene pegado a las estrellas, a los planetas y a todo lo demás, a las galaxias, es la energía oscura, sustentada también por la materia oscura. En fin, llegamos a este punto ya final, porque sé que estamos hablando de cosas muy complejas. A mí me interesa muchísimo este tema, pero ya sabéis, yo no soy un experto. No soy un científico, no soy un físico, simplemente soy un curioso. Y en un acto de humildad os debo decir que lo que yo os presento simplemente es una visión de alguien que le gusta leer mucho e investigar. Una visión que obviamente un físico, un científico, pues puede aportar mucho más que yo. Pero como estamos en libertad de expresión, cada uno puede opinar y mostrar, pues bueno, lo que humildemente ha investigado uno. Lo más importante del vídeo es saber que puede existir una quinta fuerza, que está relacionada con la materia oscura, que hay experimentos nuevos que parecen demostrarlo, pero aún falta mucho, y que esto es un gran misterio, que intenta hacernos pensar, hacernos comprender cómo es la realidad, porque no sabemos nada de la existencia, el por qué estamos aquí, de dónde ha salido la materia, hacia dónde vamos, quién ha creado el espacio y tiempo. Esto debería estar implícito en nuestro código, el intentar resolver el por qué. En fin,
No me vuelvo más filosófico, acabamos aquí el programa. Espero que hayáis disfrutado, ahora os toca a vosotros investigar. Como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.